Lograr la certificación RETIO RETILAB puede ser un trabajo exhaustivo, pero que vale la pena. Los trabajadores de Balcón SAS nos va a explicar paso a paso, iniciando por el área comercial. La solicitud llega por la plataforma. Los clientes nos envían los datos del proyecto que desean que se haga la inspección. Nosotros lo cotizamos, le validamos un precio con el ingeniero y se emite la propuesta comercial al cliente. En ocasiones el cliente no está de acuerdo con el precio, así que se debe consultar con gerencia para realizar los ajustes necesarios y resocializar la propuesta. Después que el cliente la aprueba, él nos tiene que enviar el RUT, la carta de aceptación y el soporte de pago. Cuando se envía, entonces ya se sube a nuestra plataforma para que todos los demás áreas de la empresa tengan conocimiento de que el proyecto se ha aprobado y se tramita también la facturación con contabilidad. El trabajo de comercial no se detiene aquí, pues debe hacerle un seguimiento al proyecto y mantener comunicación con el cliente ante cualquier duda. Se crea un grupo colaborador por WhatsApp con el cliente y un representante de cada área. Entre ellos, Documental es quien inicia su trabajo en esta etapa. La documentación que recibimos en la empresa la recibimos o por medio de la plataforma o por vía correo, o en algunos casos los clientes que radican en la oficina, la documentación. Entonces esta documentación se recibe, se ingresa a la carpeta del proyecto y se genera un informe F-150 documental. En este se colocan lo que se recibe, cómo se recibe y si hay alguna observación o algo, se hace la anotación y se le envía al cliente mediante correo el informe de lo que tiene pendiente, de lo que cerró, y para seguir con el proceso de dictamen. De acuerdo al proceso de dictamen RETIO RETILAB, la documentación varía. En RETIE son declaraciones de cumplimiento, memorias de cálculo, planos, documento de constructor y diseñador, inscripción a la SIC del constructor y los certificados de producto de los materiales utilizados en el proyecto. También deben estar las fichas técnicas de los equipos instalados. Para RETILAB son todos estos mismos, añadiendo la certificación de estudios y de experiencia para el diseñador y constructor de la obra, además los informes fotométricos del proyecto de la instalación de las luminarias. Cuando el cliente envía un documento, una declaración de cumplimiento, por ejemplo, que ha modificado el formato o no da una descripción del alcance, se toca corregirlo, entonces se le devuelve, se genera el F-150, se le dice qué es lo que tiene mal el documento y se le solicita la corrección. Para las memorias igual, o para los planos que no contengan o que no estén el diagrama unifilar, o que el diagrama unifilar tenga una información y en la declaración no concuerde. Entonces la información debe ser adecuada o debe estar de acuerdo al alcance del proyecto. La oferta tiene 30 días hábiles para el envío de toda la documentación. Pues hay un tiempo en el que se le solicita al cliente un tiempo para cierre de esas no conformidades, ¿sí? Se le hace el envío al correo de la propuesta comercial o el correo de la Cámara de Comercio, el que tiene registrado en Cámara de Comercio, en el que se le notifica el no envío de esta documentación. Teniendo los documentos o por lo menos los principales, el siguiente paso es agendar la cita. Tomemos calle 93 Bogotá. Una vez el cliente acepta la propuesta comercial y realiza el pago del proyecto y aceptación como tal de la propuesta con la firma, en comercial nos informa a mí y a la parte documental. Desde ese momento se le pide al cliente lo que son planos, memorias y declaraciones como mínimo para poder generar una visita inicial.
Una vez el cliente entrega estos documentos, en base al alcance y la ubicación del proyecto se asigna un inspector que va a realizar la visita. Una vez la visita esté realizada, el inspector llena un F-151 en campo, en el cual dice las no conformidades que tenga el proyecto. Este se le notifica al cliente y se acuerda una fecha de cierre de no conformidades entre ambas partes. Una vez el inspector llega a la oficina, sube las evidencias fotográficas, se realiza una revisión por parte de técnica, donde se realiza un F-150 técnico, donde pueden salir más no conformidades en base a las fotos. Se le envía este correo al cliente y él realiza el cierre como tal de las no conformidades, toma evidencia fotográfica y nos la envía para confirmar pues que se ha realizado el cierre y no se va a generar una pérdida al momento de realizar una visita de cierre. Posteriormente se cuadra una visita de cierre para verificar que las no conformidades fueron cerradas y poder proceder a la parte del dictamen una vez haya terminado de entregar la documentación. Evalcon SAS cuenta con inspectores a nivel nacional, llevando sus servicios a cada rincón del país. Coordinación de visitas se encarga de buscar y asignar el inspector más cercano a la zona donde se solicita el servicio. Los proyectos tienen derecho como tal a 2 visitas, una visita inicial, una visita de cierre. Dependiendo también del tamaño del proyecto, puede requerir más visitas que se cotizan desde la propuesta comercial. Digamos un caso que sean 200 apartamentos, por lo menos se está requiriendo de 10 visitas. En caso de que alguna de las visitas salga fallida, ya sea porque el cliente no pudo recibir al inspector, no se evidencia como tal que la obra esté terminada o algún problema que tenga que ver al cliente, se va a realizar un cobro desde 0.5 salarios mínimos hasta 3 salarios mínimos dependiendo del proyecto. Para los casos en que se tiene una visita a RetiLab, el inspector debe revisar con anterioridad los fotométricos, por lo que se deben entregar antes de la realización de la visita. Los gastos que se pueden generar en los traslados son socializados con el cliente para acordar cómo cubrir dicho presupuesto. Llegando a un acuerdo, ahora el turno es del inspector. Soy el ingeniero inspector en RetiLab. Y el proceso que vamos a hablar es lo que sucede una vez que el cliente acepta la propuesta comercial y la certificación con Evalcon. Básicamente la inspección comienza una vez que el área comercial y de visitas asigna el proceso de inspección. Una vez se recibe el proceso o la visita por hacer, lo que se desarrolla es un plan para finiquitar los detalles de la visita. Así las cosas, principalmente se recibe la orden de trabajo, el alcance de la visita e inmediatamente se contacta con el cliente para establecer los tiempos y los recursos para poder realizar la visita. Se debe llamar al cliente para confirmar la logística, desde quien va a recibir al inspector, la hora y el lugar exacto para que no haya ningún inconveniente. Una vez en sitio, se realizan las evidencias por medio del método fotográfico con las pruebas que haya lugar y se le informa al cliente de los hallazgos o lo que está pendiente para realizar en cada uno de los alcances o lo que se haya encontrado que se deba cambiar en la instalación. Posteriormente, con esta información llegamos directamente aquí al área documental y de recepción, donde se radican tanto las fotos como el expediente general de la inspección y pasa a un segundo estudio o a una próxima consideración de los hallazgos que fueron encontrados y de lo posible que se deba cambiar. Una vez que se ha notificado al cliente en sitio de las no conformidades, aquí pueden levantarse otras no conformidades que digital o verbalmente se le vuelven a notificar al cliente de lo que haga falta para que su proceso pueda cumplir satisfactoriamente con el reglamento y así emitir un dictamen de aprobado para la instalación que se haya visitado.
estoy a cargo del área de recepción. Entonces, en primera instancia, lo primero que se realiza en esta área es radicar cuando una documentación llega. Llega de dos formas, puede ser tipo físico o tipo digital. Entonces, cuando se radica, se revisa básicamente toda la documentación que el cliente envía, que es donde esté la declaración, medios magnéticos, planos, todas esas normativas y todos esos requisitos para poder cumplir con el proceso de inspección. Una vez se radica acá, se le asigna un número de consecutivo, se le envía al cliente y se le entrega lo que es al área documental. También aquí en el área de recepción se mantiene un contacto con el cliente en caso tal necesite una carta de inspección de certificación, donde en esa carta se va a explicar básicamente que hemos sido contratados por ellos mismos para realizar un proceso de inspección eléctrica. Sí, cuando se radica se realiza la notificación en tanto al área de documental y al grupo colaborador del inspector o del cliente. Se les envía que ya ha sido recibida la documentación que ellos han entregado, ya sea por servientrega o digamos físicamente ellos personal, y se les notifica qué fue lo que llegó, qué tipos de formatos, qué tipos de carpetas, qué documentos se enviaron, y se les cuenta lo que es el folio. ¿Sí? Después de que se realiza la visita, el inspector o la inspectora entrega un registro fotográfico, el cual debemos descargar. Se revisa la información que los inspectores envían, se revisa el F-150 que envían, sobre ese se puede levantar más no conformidades de acuerdo al F-151 que ellos realizan en campo. Se debe verificar de que los inspectores efectivamente estén acordando una fecha de cierre con el cliente, que debe ir en el 151. Después de revisar el registro fotográfico, después de enviar el F-150, si no tiene no conformidades, se procede a realizar el borrador con la información que nos envía tanto el cliente como el inspector. Si el proceso tiene no conformidades que no se han cumplido, se envía el F-150 al cliente para que subsane las no conformidades. Después de que se envía el F-150 con la fecha de acuerdo de cierre de no conformidades, el cliente nos envía las fotos de cierre para proceder, uno, actualizar el F-150 y que Visitas acuerde una fecha para realizar dicho cierre. Después de que realizan ese cierre, si efectivamente están subsanadas todas las no conformidades, de igual manera se empieza a realizar el borrador correspondiente para la aprobación del cliente. Después de que el cliente aprueba el borrador, se envía al área de dictamen para que proceda con el paso final, que es el de dictaminar. Soy el encargado del área de dictamen. Esta es la última área para realizar la certificación RETI o RETILAB, dependiendo sean los alcances de cada uno de los proyectos. Los insumos requeridos para realizar mi labor son los borradores de dictamen. Estos son entregados por el área de proyectos, por el inspector sea el caso. Yo hago una revisión, también tengo que consultar el F-149, es un cuadro de consulta interna que nos permite identificar cuál es el estado de un proyecto en cada una de las áreas. Después de encontrar la aprobación de cada área en el F-149, yo procedo a realizar una emisión de dictamen donde tengo que indicar el número de dictamen, el consecutivo de la hoja y la fecha de emisión. Después de esto recibo un código de aprobación para poder indicar las firmas del inspector o el director técnico de la empresa y el inspector que realiza la visita del proyecto. En algunas ocasiones los proyectos pueden quedar como no aprobados o como retirados. Conozca los motivos. Un dictamen puede salir como aprobado o no aprobado dependiendo de, primero, si el cliente no subsana las no conformidades, se puede emitir un dictamen como no aprobado. También se puede emitir como no aprobado cuando el cliente es notificado y da aprobación por desistimiento del proyecto.
Además de esto, se puede emitir un dictamen como no aprobado cuando el cliente pide una prórroga y no cumple con los tiempos establecidos entre el cliente y la empresa. Finalmente, cuando ya se tiene emitido el dictamen, se procede a subir en las páginas de Balcón, Cicerco o el DIE, dependiendo de los alcances del proyecto, si es RETIE o RETILAB. Si es RETIE, se sube a la página del DIE, y si es RETILAB, a Cicerco. Y esta fue la ruta del cliente de Balcón SAS, desde comercial hasta que se da el dictamen de los certificados RETIE o RETILAB. Recuerde que Balcón SAS siempre busca mejorar la comunicación con sus clientes.